Buenos días, queridos amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en su devocional Gloria en lugar de ceniza, el devocional que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como siempre, estamos muy agradecidos con Dios por el día que pasó y por habernos permitido abrir nuestros ojos en este nuevo día. Y hoy vamos a hablar de que el Señor Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de esta palabra, entonces nosotros podemos pensar que para qué nos sirve ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Pero resulta que si tú, hermano, amigo, estás sufriendo, estás pasando momentos difíciles en tu vida, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, es bueno que escuches esta palabra y que la vivas y que la creas, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para cambiar nuestras vidas. Vayamos a 1 Corintios 15, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces vamos a hablar de lo que significa el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, lo que fue su muerte, ese día de dolor, lo que fue su tiempo en la tumba, en la sepultura, y lo que fue su resurrección. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar y recibir en nuestra vida? Entonces, aquí habla del Evangelio. El apóstol Pablo habla de que nos está enseñando lo que él aprendió, que fue el Evangelio, que son las buenas nuevas. Ustedes pueden leer pues mejor el capítulo completo, solamente saco lo que es más relevante. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas, y las buenas nuevas para nosotros es esperanza, es vida, alegría, es gozo, es fe. Entonces dice que el Evangelio son las buenas nuevas, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que el camino a Dios es Cristo. Este es el camino a Dios y a sus bendiciones. Y está abierto a través de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la religión no nos lleva a Dios, la penitencia no nos lleva a Dios, los rituales no nos llevan a Dios. Lo único que nos lleva a Dios es reconocer el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y vivirlo, porque lo hizo para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestras iniquidades. Y según las Escrituras, Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ese día de dolor, Él vivió un día de dolor y sufrimiento terrible. Y yo no sé, amigo, hermano, si tú estás pasando por ese día de dolor, por ese día de sufrimiento, tú puedes pensar que el Señor Jesucristo también pasó por eso. Vayamos a Isaías 53, lo que dice la palabra de Dios. Esta fue una profecía, pero en medio de esa profecía ciertamente fue exactamente lo que el Señor Jesucristo vivió. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire tan bonito cuando nosotros miramos exactamente, sí, él fue desechado, él fue despreciado, él fue varón de dolores, y él sufrió todas estas cosas. Mire que desde que él nació fue perseguido, su familia tuvo que ir desterrado, desechado.
a lo largo de su vida fue maltratado, fue humillado, se burlaron de él, las personas no creían que era el rey de los judíos, levantaron falsos testimonios en su contra. Sus discípulos que lo amaban y lo seguían también lo negaron, se escondieron cuando él fue crucificado. Él sufrió todo, él descubrió todos los dolores que los seres humanos tendríamos que pasar. Entonces, si hoy estamos en este día de sufrimiento, entendamos que tenemos alguien que nos comprenda, alguien que siente el dolor y que va a estar ahí acompañándonos, va a estar ahí alentándonos, ayudándonos y haciéndonos entender que Él pagó un precio para que nosotros salgamos de este tiempo de angustia, de este tiempo de depresión, de dolor, de preocupación, de afán. Pero ¿qué necesitamos hacer? Creer y recibir ese sacrificio, creer que Él lo hizo por nosotros y para perdón de pecados, y recibirlo y vivirlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, entender que Él era tan santo, tan bueno, y que Él no murió en la cruz del Calvario porque hubiera sido malo, porque hubiera cometido algún error. No, Él murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él vino a traernos las buenas nuevas de gran gozo. Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a mostrarnos el reino de los cielos, pero eso atentaba contra todo el escaparate, digamos, que tenían los escribas y los fariseos, los maestros de la ley. Entonces todo lo que Él vino a decirles les arruinaba lo que ellos ya tenían montado para su beneficio, para beneficio propio. Entonces Él fue desechado, Él fue maltratado, Él fue engañado, Él fue todo. Y Él nos puede entender. Yo no sé cuál es tu aflicción hoy, yo no sé cuál es tu dolor, cuál es tu afán, cuál es tu maltrato. Y él recibió este maltrato en la tierra, este dolor, y lo sufrió con gozo, lo sufrió porque él sabía que nosotros íbamos a disfrutar algo. Pero mire lo bonito, en medio de que Él murió, Él sufrió azotes, maltrato, la corona de espinas, el rechazo, todo lo que Él tuvo que pasar. Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, pero de nada serviría y nada valdría todo el sacrificio que hizo si nosotros no disfrutamos ese sacrificio. Y mire que a veces el dolor, la enfermedad es tan grande, digamos en el área física, que viene y afecta el área emocional, viene y afecta el área espiritual, y la persona se descompensa y no tiene a dónde ir, piensa que no sabe qué puede ayudarlo. Y mire que eso les pasó a los discípulos de Jesús cuando el Señor Jesucristo murió. Ellos perdieron que la causa se había fracasado, pensaron en la derrota, tuvieron ese tiempo de angustia cuando lo vieron sufrir, cuando supieron cómo sufrió en la cruz del Calvario, y luego fue sepultado. Y ese día que fue sepultado fue día de gran confusión, de desilusión, de amargura, de angustia. Y cada uno volvió como a sus labores. Uno lo negó, se escondió, los demás volvieron a sus labores, y el Señor Jesucristo les había dicho que esto iba a pasar, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado, pero Él les dijo que después resucitaría y que después Él iría al Padre y que le estaría haciendo morada para ellos, y ellos como que no entendieron, como que todo lo que vivieron con Él se borró en el momento de angustia, en el momento de dolor, en el momento de desilusión. Se les olvidó lo que habían vivido con Él. Pero como el Señor siempre tiene el control de todo, entonces al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Pero para qué resucitó? Para darnos vida, y vida en abundancia, para que nosotros resucitemos juntamente con Él, para que nosotros disfrutemos. Mire que Él tenía poder para sanar, para liberar,
para absolutamente todo lo que él podía hacer, bendiciendo a las personas y sacándolas de su dolor, de su enfermedad, de su tristeza. Él sanaba las enfermedades emocionales. Con las mujeres prostitutas que las querían golpear, él las sanaba emocionalmente también de todo el maltrato, y a los que tenía que sanar espiritualmente, pues los libertaba de demonios. Entonces él tuvo mucho poder en la tierra por su obediencia a Dios para hacer milagros y prodigios. Paró tempestades, resucitó muertos, pero cuando él resucita de la cruz del Calvario, todo ese poder va a trascender el tiempo, la distancia, hasta la eternidad de la eternidad, para que nosotros recibamos eso. Por eso también nos dejó al Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, para que podamos acudir al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros tomamos este sacrificio que el Señor Jesucristo nos da en la cruz del Calvario? Mire que Dios nos pide que lo alabemos, que alabemos le demos gloria a Dios y a su poder, y dice, porque Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces mire tan bonito el Señor, eso lo decía David, el salmista David, porque lo vivía literal en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional y en su cuerpo espiritual. Él era el que sanaba y vendaba las heridas, Él es el que le daba poder. Y mire cómo Él manejaba las circunstancias difíciles, cómo manejaba David el día de dolor, el día de confusión, el día de angustia. Y decía, bendice alma mía a Jehová, en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, lo primero que tenemos que hacer es bendecirlo, bendecir nuestra alma, lo profundo de nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo debe bendecir a Dios, porque dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, nuestra área física, nuestra área espiritual debe bendecir a Dios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire tan bonito. Y dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire tan bonito, y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Mire tan bonito Dios. Y dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Y mire tan bonito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Él pagó un precio, ya nosotros no tenemos que pagarlo, Él lo pagó, pero nosotros tenemos que aceptar y recibir ese pago que Él hizo. Y declararnos libres, declararnos sanos, arrepentirnos de nuestros pecados, pero entender que Dios ya pagó un precio y creerlo, que por sus llagas nosotros fuimos curados en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Entonces mira lo importante que es entender ese precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario, recibirlo y ya hacernos libres, ya ver nuestra sanidad, ver con los ojos de la fe la sanidad, ver el sacrificio que Cristo Jesús hizo, memorizar estos versículos bíblicos, anotar estas promesas de Dios y declararlas y creerlas para nosotros poder salir de este día de dolor.
de este día de confusión a un día de nueva resurrección para cada uno de nosotros, con cuerpos nuevos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Los dejo con esta reflexión. Dios los bendiga y si Dios quiere, hasta mañana nuevamente en gloria en lugar de ceniza. Bendiciones.